Rolando Colchado Valenzuela y la retrospectiva financiera, análisis que hace muy acuciosos en su expertise sobre las finanzas en el mundo. ¿Cómo estás, querido Rolando? Bienvenido nuevamente y muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Recibiéndote con mucha alegría, como siempre, Rolando. Sí, buenos días, adelante. Amigas y amigos. Me da mucho gusto nuevamente tener la oportunidad de saludarlos. Ahora vamos a ver un cuadro que refleja las principales cifras de la economía mexicana a través de varios sexenios. Dicen que un cuadro dice más que muchas palabras. Entonces, si pudiéramos ver el cuadro sobre la realidad de la economía de México en cifras, podemos ver que viene en dos secciones. En la primera parte vienen los sexenios de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Esa época me tocó vivirla todavía siendo estudiantes. Sin embargo, la situación económica de México era muy diferente, debido a que se manejaron las variables económicas en forma adecuada. Únicamente durante 1954, Antonio Carrillo Flores, secretario de Hacienda, tuvo que ajustar el tipo de cambio debido a que ya traía variaciones importantes originadas desde el gobierno de Miguel Alemán Valdés. Pero si vemos en ese cuadro, después de la devaluación de 54, el tipo de cambio se mantuvo estable, sin variación, en 12.50 durante varios años. El precio de la gasolina se mantuvo estable durante 19 años, en 55 centavos el litro. Fíjate. La inflación pues, prácticamente estaba contenida. Si analizamos el ajuste de la inflación contra el ajuste en los salarios mínimos, podemos ver que el ajuste en los salarios esto originó un periodo de crecimiento en donde las familias mexicanas vivían bien. Por ejemplo, eran familias numerosas de 7, 8 personas y únicamente trabajaba el jefe de familia y vivían muy bien. No había impuestos. Por ejemplo, ahí me tocó empezar a estudiar en 67 a 71. En ese periodo, la ley del impuesto sobre la renta que empecé a analizar al principio de mi carrera fue la misma que cuando terminé. O sea, no había incrementos de impuestos, el IVA era únicamente el 3%. Desafortunadamente esa época se terminó con la llegada a la presidencia de Luis Echeverría Álvarez. Ahora sí que nos cayó el chahuizle a México. A cada rato. Y nunca se fue. No, siguió, o sea, con todos sus esfuerzos. Nos cayó el chahuizle y nunca se fue, se instaló. Se instaló. ¿Qué ocurrió en ese periodo? Pues en primer lugar, no había prácticamente inflación, se empezó a elevar la inflación. Yo recuerdo que como contador, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos tuvo que sacar boletines con el fin de que pudiéramos reflejar la inflación en los estados financieros. Antes no había. Empezaron a aumentar las leyes, a quitar deducciones, prepotencia, meter a gente no preparada al gobierno. Si yo meto a mi equipo de trabajo al Borras, el Borras va a meter al Trompas, el Trompas va a meter al Mochorejas, el Mochorejas va a meter al Destripador y ahí se van a seguir. Mientras que en el periodo anterior los funcionarios eran funcionarios que conocían bien su trabajo y lógicamente se rodeaban con personas capacitadas. Pues sí, por puros cuates, las cuotas y los cuates. Exacto. Sin meternos a tantos análisis, año por año, podemos ver en forma resumida, por ejemplo, que la inflación de 31 de diciembre de 1970 al mes 31 de diciembre del 2017 es del 775,000%. Sin embargo, a pesar de eso, el aumento en el salario mínimo únicamente fue de 372,000
179%, o sea, la inflación creció más del doble que el incremento en el salario mínimo. Pero lo que sí se disparó totalmente fue el incremento en el precio de la gasolina. Ustedes pueden ver en la columna 4 que la gasolina ha aumentado 3.101.718.18. ¿Cuánto? ¿No repites esa cifra? O sea, antes era 55 centavos, si le quitan 3 ceros es .055. Claro. Ahorita está en 17.6. Simplemente en la última semana aumentó más de 20 centavos. Son pues prácticamente 18,000 pesos de los viejos lo que hoy nos cuesta el litro de gasolina, ¿no, Rolando? Exacto, y eso que dicen que nos están subsidiando, ¿eh? ¿Qué tal si no nos subsidiaran? Porque sus costos son mucho mayores a lo que están cobrándonos por el precio de la gasolina. Por ejemplo, decían que se origina por el incremento del tipo de cambio, sí, pero el tipo de cambio ha crecido menos. Y del precio internacional, ¿no? Y del precio internacional, pero por ejemplo dicen que el petróleo se está encareciendo, pero cuando bajó de más de $100 a $30, ¿por qué no lo redujeron? Dicen que por el aumento en el tipo de cambio, pero el tipo de cambio ha crecido mucho menos al incremento en la gasolina. Dicen que tuvieron que incrementar cuando hicieron el primer aumento a principios del año pasado, debido a que si no lo incrementaban, no iban a tener recursos para pagar en seguridad, en educación, para pensiones. Pero eso no es cierto, porque entonces todos esos conceptos se contemplan en el presupuesto de egresos de la Federación. Y es un estudio que prepara la Secretaría de Hacienda, que pasa autorización al Congreso, que se llevan meses revisándolo, y pasa autorización del presidente. Entonces, ¿cómo es posible que no hubieran contemplado ese tipo de gastos dentro del presupuesto de egresos de la Federación? Pero pues no se trata de pasarnos lamentando y querer componer el pasado sobre el cual ya no podemos hacer nada. Sin embargo, lo que podemos hacer es tratar de mandarle mensajes al nuevo presidente para que cambie la inercia que ha llevado el país, en la cual se nota que el salario mínimo y los ingresos que recibe el pueblo cada día disminuyen. Ya hemos comentado, eso es lo que urge, eso es lo que urge cambiar. Es más, si no lo cambian, esa inercia, va a salir el país de control. Exactamente, como dicen, llegan a administrar el desastre, ¿no? Exacto. Y de hecho México tiene una gran oportunidad, debido a que el mundo está durmiendo, está roncando. No se han dado cuenta cómo lo hizo China para transformarse del país en pobreza extrema al país más rico del mundo. No se han dado cuenta que a través del manejo de 3 variables, controlar la inflación, ajustar a través del tipo de cambio, a través del tiempo, se pueden reducir los precios de todo lo que se produce en un país en los mercados internacionales. Ahorita lo que está cambiando el poder y la riqueza son los precios. Hay empresas súper eficientes, con la mejor tecnología, con los mejores sistemas de producción, que elaboran un producto y llega a China y lo puede ofrecer en los mercados internacionales a la tercera o a la cuarta parte de lo que a ellos les cuesta producirlo. Entonces eso está cambiando el poder y la riqueza en el mundo. Ya deben de dejarse de manejar el tipo de cambio en base a la oferta y la demanda, porque todos nuestros precios están variando en base a las noticias, a la especulación y a lo que sucede en los acontecimientos diarios del mundo. Así es, Rolando, así es. El que tome, perdón, sí, disculpa. No, adelante. El quien ocupe ese puesto debe darse cuenta que la historia, y ya lo he comentado, le está ofreciendo una oportunidad histórica para trascender y dejar su huella imborrable
a través del tiempo. Eso es lo que quisiéramos escuchar, propuestas concretas, de ideas preclaras, así como las que tú nos estás expresando. A mí me gustaría escuchar, por ejemplo, por parte de Mead, que es un experto en finanzas y no se le niegan sus calificaciones académicas, decir, esto es lo que se ha hecho mal, así como tú lo estás diciendo, y lo que debemos hacer es irle por acá, ¿no? Claro. Pero no tenemos esas ideas claras sobre la mesa de decir, yo creo que lo que he visto yo es que esto se hizo mal, incluso durante la gestión en la que él haya sido secretario de Hacienda, pues pudo él haber visto algunas erratas en la construcción, pero no, pues, vemos que los candidatos se la pasan pegándose unos a otros, descalificándose, en lugar de presentar este clase de ideas claras y decir, en esto le hemos regado y esto vamos a hacer. Él, y lo digo él porque pues él ya fue secretario de Hacienda y además es experto en finanzas, pero yo no le he oído una idea en este sentido, ¿no, Rolando? ¿O tú sí? No, yo tampoco, yo nada más veo críticas a otros partidos, pero no yo no he visto propuestas. Eso es nuestra desgracia. El país de la crisis que está viviendo actualmente. Como lo he comentado, México requiere un presidente con visión. Para tener visión se requiere primero tener humildad. Como lo comenté, humildad significa tener bien puestos los pies en la tierra. Así es. Una vez bien puestos, poder visualizar hacia el futuro y ver más allá de uno mismo, sino ver por el bienestar del pueblo. Si logran cambiar esa inercia, se va a generar mayores recursos para el país, porque si se reducen los precios en México, las empresas mexicanas van a ser más competitivas, van a llegar inversiones del extranjero, se van a crear nuevas fuentes de empleo, lógicamente se elevan los salarios, se elevan los ingresos. Exacto. No solo y no son promesas o deseos, contador, no son promesas o deseos, es una simple lógica. Exactamente, la base tributaria. Mira, por ejemplo, en la época de los romanos estaba establecido de parte del Consejo Romano que los emperadores, cuando salían a las manifestaciones, llevaran una persona detrás de ellos que les dijera, recuerda que eres humano, recuerda que eres humano. Casualmente, cuando quitaron eso, el Imperio Romano se empezó a derrumbar. Es muy importante que quien quede como presidente tenga muy bien puestos los pies en la tierra y a partir de ahí empiece a visualizar más allá de ellos mismos, buscando el bienestar de los mexicanos. Y tiene la oportunidad de trascender como un pensamiento de Bernard Shaw que dice, mi vida no va a ser una vela que se extingue, sino que es más bien una espléndida antorcha que sostengo entre mis manos por un instante y que quiero que arda con la máxima luminosidad posible antes de dejarla en manos de las futuras generaciones. Ya síguete, nada más, el presidente, su velita ya se apagó, algunos ya fallecieron, otros yo creo que no les falta mucho, pero su vida va a ser una velita que se apaga. Necesitamos que sea una antorcha. Sí, que yo no me imagino. Ajá. Y que sea recordada por las generaciones con admiración, con respeto, con agradecimiento, como ocurrió en China con Deng Xiaoping. Eso, o en Uruguay con Mújica, ¿no? Exacto, sí, en muchos ejemplos. Muchos casos. Yo no sé cómo una persona que alcanza esa alta responsabilidad no puede de verdad trabajar y luchar por trascender y que sea recordado con ese agradecimiento del haber hecho todo lo posible. Digo, un presidente no es responsable de todo, pero sí en la responsabilidad que le toca, cuando menos haberse desvivido por, como dices tú, haber dejado esa antorcha que ilumine a lo que viene después. Exacto. Como siempre, muchísimas gracias, querido Rolando, por esta intervención. Que tengas un excelente resto de semana.
Y nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo, querido Rolando. Igualmente.